vamos a hablar del servicio a Dios. Servicio a Dios. Es importante, consideramos sumamente necesario servir, pero muchas veces nos olvidamos de servir a Dios. Nos servimos a nosotros, servimos a los demás, pero dejamos de servir a Dios. Estábamos hablando acerca del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son pasajeros. Estábamos hablando la semana pasada de vivir cuando Dios lo requiere tras bambalinas, ¿verdad? Haciendo las cosas para el Señor, no para la gente en sí, pero para el Señor. Si no hay reconocimiento, no importa, ¿verdad? Seguimos haciendo las cosas para Dios, trabajando para Dios. Y hoy veremos este tema del servicio a Dios, ¿verdad? El servicio a Dios. Y estamos notando aquí que Josué, se puede decir el caudillo que siguió después de Moisés, está ya grande de edad, como 110 años más o menos. ¿Alguno de aquí tiene esa edad? ¿No, verdad? ¿Cuántos a los 30 años ya nos sentimos como de 200? Y Josué a los 80 años empezó a conquistar la tierra de Canaán, llevando al frente al pueblo, y ya cuando sabía que estaba cerca de morir, les dice al pueblo: yo les di la tierra por la cual nadie trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Verdad? Está diciendo las palabras de Dios. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El servicio a Dios se tiene que decidir o elegir cuando vamos a servir a Dios. Cuando yo quiero servir a Dios, tengo que hacer una decisión de todo mi ser, de corazón, esa disposición para servir a Dios. No es casual, no es algo que se me ocurrió ahorita, no. Es una determinación que uno hace de decir: yo elijo servir a Dios. ¿Sí? En este momento yo me propongo servir a Dios. Sí, posiblemente casualmente podamos servir a Dios, tal vez lo hayamos hecho algunas veces así, de esa forma, pero servir a Dios, les digo, es una elección que está predeterminada para hacerlo. En Mateo 4:10, el Señor le responde a Satanás de esta forma en la tentación, y le dice:
Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es una cita de Deuteronomio 6:13, donde el Señor le está diciendo a Satanás que solamente se debe adorar a Dios y solamente se debe servir a Dios. Satanás quería que el Señor le sirviera a Él. ¿Verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Estaba el Señor tentándole con las cosas materiales, Satanás tentando al Señor con las cosas materiales para hacerlo caer. ¿Cuántas cosas materiales a veces nos ofrece Satanás también a nosotros para servirle a Él y dejar de servir a Dios? Por eso es la determinación, la elección de decir: yo elijo servir a Dios y he decidido servir a Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo voy a servir a mi Dios. Algunas cosas no me gustan para el servicio de Dios, pero no importa. Si es para servir a Dios, lo voy a hacer. Alguien lo va a hacer y lo tiene que hacer, pero si es esto para servir a Dios, lo voy a hacer. Satanás quiere que le sirvan a Él. Hay cosas materiales que están buscando atraernos para que dejemos de servir a Dios, pero nuestra decisión, nuestra determinación debe ser: yo decido servir a Dios, como lo hizo Josué. Yo decido. Entonces, si queremos que nuestra iglesia se fortalezca, necesitamos tomar esa decisión. Yo decido servir a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa, sobre todo lo que me convenga materialmente. Yo decido servir a Dios. ¿Claro? Porque a veces las cosas materiales son tan atractivas que decimos: ay, ¿cómo voy a dejar esto? Esto me conviene más que servir a Dios. Y no es así. Debo decidir servir a Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 6. Eso es el primer paso que damos cuando vamos a servir a Dios, ¿verdad? Decidirnos, proponérnoslo de todo corazón, servirle. Pero para servir a Dios no solamente se requiere esa determinación, sino que se requiere una consagración. ¿Sí? No estamos sirviendo a cualquier hombre, a cualquier persona. Aún para servir a algunos hombres nos piden que dejemos ciertas cosas, pidiéndonos un compromiso con ellos, con su empresa, y Dios, para servirle a Él, requiere nuestra consagración. Hechos 6, 1 al 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había 3,000 en Hechos 2, en Hechos 4 se habían convertido otros 5,000. En Hechos 4 dice que eran 5,000 hombres. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces era una constante de gente que estaba llegando a los pies de Cristo a través de este avivamiento que vino, ¿verdad?, en los primeros días de la iglesia. El Señor estaba trabajando en todos ellos, todas estas personas, y había gran cantidad de mujeres viudas y entre ellas, ¿verdad?, estaban las de los judíos y las de los griegos. Y las de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Había
un trabajo de servicio que se tenía que realizar con estas hermanas viudas, y era todos los días. No sabemos ya cuántos días habían pasado desde que habían comenzado, pero se estaban desatendiendo a las griegas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenían el compromiso de enseñar la palabra de Dios, pero también estaban haciendo esta administración. No creo que ellos 12 estaban haciendo esta distribución, y no creo que nada más haya sido despensa. Me imagino que les estaban dando comida todos estos días a estas mujeres viudas, especialmente de mayores de 60 años, ¿verdad? Eran las que consideraban más. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, cualquiera que quiera servir. ¿Verdad que no? Dice: 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Porque siempre el trabajo de la iglesia se deja en manos de quien lo quiere hacer. Es bueno, sí, pero no estamos buscando a aquellos varones consagrados que estén dedicados, ¿verdad?, a la oración, al ayuno, a la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no estamos promoviendo, no estamos diciéndoles que busquen esta entrega hacia Dios todos los días. Es un compromiso, ¿no?, de estar buscando el rostro de Dios cada día y conociendo la voluntad de Él. Y piden para estos hermanos, que son los primeros diáconos, que estén, dice, que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes le encarguemos de ese trabajo. Es que el servicio a Dios, hermanos, requiere también consagración. No solamente la disposición, sino esa entrega a Dios todos los días, constante, esa relación con Dios, que les va a ayudar a hacer mejor su labor, su servicio. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Maravilloso, ¿verdad? Cuando vemos entonces aquel creyente que eligió servir a Dios antes que a sí mismo, antes que a los demás, eligió servir a Dios antes que a Satanás, que se consagra para servir a Dios, ¿verdad? Lleva una vida de relación con Dios, santa, de buen testimonio. Ahorita lo vamos a leer, eso que les estoy diciendo en otro versículo que vamos a leer. Entonces elijo servir a Dios, me consagro para servir a Dios. Y hay una tercera cosa: cuido mi actitud al servir a Dios. Pareciera que mi relación con Dios va a transformar mi actitud, sí, me ayuda a hacerlo, pero tengo que estar cuidando de que sí sea esa la actitud que Dios quiere en el servicio de Él. Dios quiere que nuestra actitud sea la correcta al servir. ¿Por qué? Porque dice el Señor que somos luz, dice el Señor que estamos siendo
un testimonio a los de afuera, y tenemos que estar reflejando todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro interior, y nuestro servicio a Dios se refleja con la actitud. Por eso debo cuidar que mi actitud sea la correcta. Si no es la correcta, debo ver por qué no es la correcta, por qué no está esa actitud correcta al servicio, en el servicio de Dios. Salmo 100, versículo 2 dice que debo servir a Dios con alegría. Servir a Dios con alegría. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos algo para Dios, ¿cómo debe hacerse? Con alegría. Con alegría, con gozo. Cuando yo voy a servir a Dios, debo hacerlo con alegría. Sí, déjame recalcar esto aquí. El servicio a Dios sí se manifiesta aquí en las áreas del templo, en lo que hacemos para Dios aquí en el templo, pero también es allá afuera. Allá afuera, cuando estamos sirviendo a alguien, como para Dios, estamos llevando el testimonio de Dios hacia afuera. Cuando yo ayudo a alguien, cuando yo trabajo para alguien, debo hacerlo como para Dios. También vamos a ver eso adelante. Entonces debo hacerlo con alegría. Y a veces ando cansado, a veces ando molesto porque alguien me molestó, y a veces ando lunático, y de repente recuerdo, estoy sirviendo a Dios y tengo que hacerlo con alegría. No quería hacerlo, no me gusta hacerlo, pero tengo que hacerlo con alegría. Estoy sirviendo a Dios y lo voy a hacer con alegría, gozo. Hechos 20, 19. Hechos 20, 19. El apóstol Pablo está mencionando cómo él estaba sirviendo a Dios, y dice que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las asechanzas de los judíos. Estaba haciendo este discurso con estos hermanos allí en Mileto, y les dice que desde que comenzó a servir a Dios lo estuvo haciendo con humildad, con toda humildad. Cuando servimos a Dios debemos hacerlo de esta forma como lo hacía Pablo, con toda humildad. Dice Marcos 10:45 que el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y este ejemplo nos da el Señor de humildad, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué nosotros no debemos servir también con humildad? En Lucas 22:26, Lucas 22:26 nos dice, 22:26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Cómo debe ser el que está dirigiendo? Dice, como el que sirve, como un sirviente. ¿Sí? Si Dios nos da un puesto alto, un puesto más arriba, debemos también estar sirviendo. Con toda humildad, dice el apóstol Pablo. Con alegría, con humildad. Y nos dice Colosenses 3:22. Colosenses 3:22.
destápense bien los oídos. Dice el Señor, si queremos servir a Dios, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Sí, ahorita no tenemos unos amos terrenales así, no somos ese tipo de esclavos que está mencionando aquí, pero sí somos siervos y sí somos trabajadores. Dice: obedeced en todo a vuestros amos o patrones terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, que no seamos lambiscones, que no estemos nomás para hacer las cosas cuando nos están exigiendo o cuando está ahí el patrón. Cuando está el patrón, nos ponemos ahí bien diligentes, pero cuando se va, nos ponemos a cotorrear, nos ponemos a perder el tiempo, No. Cuando somos hijos de Dios, estamos sirviendo a Dios, hacemos las cosas para Dios y sabemos que Dios es el que nos está observando. Entonces vamos a hacerlo lo mejor para esos patrones. Y el patrón va a decir: ay, caray, oye, pero si nada más te pago por hacer aquello porque hiciste de más, porque estoy haciéndolo para Dios, ¿verdad? Se lo estoy haciendo a Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces dice aquí el verso 22 que con corazón sincero debemos estar haciendo las cosas. Un corazón sincero como para Dios. Eso va a cambiar también mucho, nos va a ayudar mucho a cambiar nuestra actitud cuando estamos haciendo las cosas para Dios, ¿verdad? Si me ponen a barrer, es para Dios. Si me ponen a limpiar el baño, es para Dios. Si me pongo a lavar los trastes, es para Dios. Si me pongo a lavar los pañales, bueno, ya no se lavan, ¿verdad? Pero es para Dios. Es para Dios, ¿verdad? Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor, con sinceridad de corazón. Un corazón sincero, no hipócrita. Porque a veces podemos aparentar que estamos bien sinceros, pero, ay, híjole, cómo estamos renegando por dentro. La actitud de servicio. En Mateo 25:21 nos dice también que nuestra actitud debe ser con fidelidad. Mateo 25:21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya no lo vamos a buscar, pero ahorita lo voy a repetir este pasaje. Pero quiero que veamos ahorita la fidelidad. ¿Cómo le dice el Señor a este siervo? La bienvenida que le da cuando llegue al cielo. Mismo Señor Jesucristo: bienvenido, buen siervo y fiel. Bienvenido, dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se hace que esta fidelidad que estamos haciendo aquí, que pareciera mucho lo que estamos haciendo, el trabajo de servicio que estamos haciendo, no es mucho. En realidad no es mucho. Todo lo que trabajamos no es mucho. Estaba viendo a algunos que les gusta trabajar en las redes sociales un reportaje esta semana que sacaron de que se gastan
3 horas y 25 minutos promedio, 3 horas 25 minutos en las redes sociales nada más cada día. ¿Cuánto tiempo perdemos ahí? Nada más en el celular y la computadora, la lab, estamos perdiendo 3 horas 25 minutos en promedio, sin provecho. Entonces, nuestro trabajo en realidad a veces no es mucho. Nos podemos trabajar 1 hora, 2 horas, y decimos, ya es bastante, ya me cansé. Cuando dice el Señor, sobre poco has sido fiel, ¿verdad? Y ese poco trabajo que estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? A veces pienso, es bastante trabajo lo que hay que hacer, pero luego me acuerdo de esta cita y digo, no es cierto, es bien poquito. Bien poquito. Y parece que es inmenso el trabajo que nunca se va a acabar, pero luego recuerdo, es poquito. Es poquito. Y la actitud se transforma. Vamos a Hebreos 12:18. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hebreos 12, estoy en el 12:28, perdón. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La promesa de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo, es una morada no hecha de manos, allá en los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Esta actitud de gratitud es importante cuando servimos a Dios. Dice, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Una de las cosas peores que el ser humano pueda tener es la ingratitud, ser malagradecidos, que cuando le dieron todo, cuando le dan todo, responde mal, ¿verdad? Responde sin agradecimiento, sin siquiera decir gracias. Debemos siempre ser agradecidos y especialmente con Dios. Y cuando hay un corazón agradecido para con Dios, todo el servicio que se hace por gratitud a Dios es una alegría, un gozo, un regocijo. ¿Verdad? Cuando uno sirve a alguien que quiere, a alguien que ama, ese trabajo no se siente como un trabajo, no se siente un pesar, se siente alegría porque hay una gratitud. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, empezamos a mostrarle ese amor, a mostrarle que no nos hemos olvidado de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Él hace por nosotros. Y cada día muestra su misericordia hacia nuestra vida. Cada día nos muestra su provisión. Por Él respiramos. Y ya le dimos gracias a Dios. Le dimos gracias a Dios por el alimento que comimos. Le dimos gracias a Dios por el trabajo que tenemos.
Le demos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este lugar. Es un motivo cada cosa que Dios nos da para estarle agradecidos, ¿verdad? Entonces, servirle a Dios con alegría, con humildad, con sinceridad de corazón, con fidelidad y con gratitud. Esa es la actitud que debe tener ese siervo consagrado que ha elegido servir a Dios. La recompensa de mi servicio a Dios muchas veces no es terrenal. La recompensa no, a lo mejor no viene al momento, no vendrá en este día, no vendrá en este año, no vendrá en estos años, pero Dios no es injusto. Dios siempre va a dar la recompensa. Vamos a mirar primero a los Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El crecimiento en la obra del Señor implica el servicio también, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi trabajo para Dios jamás es en vano. He tenido hermanos con pocos deseos de servir a Dios, tienen una actitud mala, ¿verdad?, en servicio a Dios, y les pido que sirvan a Dios, y tal vez sí me dan 1 o 2 días, pero después empiezan a pensar: ¿por qué tengo que hacerlo gratis? ¿Por qué tengo que servir a Dios sin que me paguen? Yo les digo, ahorita no tengo para pagarte, pero Dios sí te va a pagar. Dios sí te va a pagar, y mejor de lo que yo te puedo pagar. Y yo creo eso. Y cuando la persona, el hermano, cree eso, créanme que va a ser bendecido por Dios grandemente. ¿Verdad? Ahí en Colosenses 3, dice ahí en la escritura que acabamos de leer adelantito: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Recibiremos la recompensa de la herencia porque a Él le servimos. Cuando alguien da al pobre, dice el Señor: a Jehová presta. Dios es dueño de todo, pero fíjense cómo Él se pone del otro lado y nos dice que nada más nos está le estamos prestando a Él, y cuando Él nos remunera, lo hace no por obligación, que Él quiere remunerarnos, Él quiere recompensarnos. Cuando le servimos, vamos a ser recompensados por Él. Juan 12:26. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sígame, dice: si alguno me va a servir, sígame. Si ya decidió, sígame. Conságrese. Mejore la actitud. Pero dice:
Donde yo estoy, ahí va a estar mi servidor. Donde yo lo ocupe, ahí va a ser importante, ahí va a ser esencial. Tal vez sin reconocimientos públicos, sin reconocimientos en este mundo, pero la relación con Cristo es lo más importante, es lo más esencial. Y tenemos que captar esto por fe y entenderlo así, que mi relación con Cristo es lo más esencial que todo lo demás material. Si vemos el versículo 24 un poquito más arriba, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Así aquel hombre que vive para sí mismo, ¿verdad? Si no muere, está solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, la relación con Cristo es más importante que cualquier otra relación en esta tierra. Y dejar a Cristo por otra relación, hemos perdido lo más valioso, lo más mejor. Ahí estará mi servidor donde yo esté, y si alguno me sirviere, también mi Padre le va a honrar. Mi Padre le va a honrar. Ya dijimos, el trabajo del Señor no es en vano. Vamos a regresar a Josué capítulo 24. Dice el verso 14: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. 24 dice: Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Como les dije al principio, esta elección
se convierte en un pacto cuando hemos entendido qué es el servicio a Dios y cómo debe hacerse ese servicio para Dios, ¿verdad? Esa consagración y esas actitudes manejan, ¿verdad?, nuestra elección, nuestro propósito de servir a Dios. Y cuando la iglesia o la mayoría de los hermanos se comprometen con Dios, hacen ese pacto con Dios, vamos a ver una iglesia fortalecida. Vamos a ver una iglesia que va a tener más, que va a ser usada más por Dios, ¿verdad? Más bendecida por Dios también. Entonces, dice el verso 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ya que si andamos en pecado, no podemos servir a Dios. Dios es santo y celoso. Dios es santo y celoso. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Dios, por tu palabra y gracias por poderla escuchar. Si has hablado a nuestro corazón, ayúdanos a atender lo que tú nos estás pidiendo, lo que tú nos estás diciendo, Señor. Necesitamos más hermanos que se comprometan a servirte, Dios, a servirte. A ti sobre todas las cosas, a ti sobre todo, Señor. No podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y a ti. No podemos servir a Satanás y a ti. Te tenemos que dedicar, Señor, ese tiempo a ti y ayúdanos a hacer esa elección este día. Ayúdanos a proponernos a servirte por sobre todas las cosas. Lo que tú nos pidas, Señor, lo que tú quieras de nosotros. En el nombre de Cristo.